el señor Pipo Lermo. Gracias, Susana. Yo creo que mucho de lo que iba a decir ya lo dijo Susana, así que vamos a ahorrar tiempo. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Yo quiero señalar cositas nomás. Hice como un punteo, porque yo voy a hablar del rock, ¿no? No tengo ni conocimiento ni estatura como para hablar del tango. El rock forma parte de un cambio cultural planetario que se produjo en los 60. Hay muchas explicaciones, pero la explicación más grande fue el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo de los discos, de la radio, de la televisión, que empezaron lo que ahora conocemos como globalización. En los 60 se produjo el primer paso de la globalización con los Beatles, que fue el primer éxito instantáneo planetario. En cualquier lugar del planeta se podía escuchar a los Beatles, y junto con los Beatles toda una cultura, una forma de vestirse, una cuestión de pelos y qué sé yo, pero también una forma distinta de vivir la ciudad y de vivir la sociedad y de encarar el futuro. Digamos, los chicos, algunos sociólogos explican que en esos años apareció por primera vez la adolescencia, que antes no existía. Yo me acuerdo cuando yo era chico, uno a los 16 se ponía los pantalones largos, que eran con rayas, se ponía la corbata y se vestía igual que su papá, y pasaba a ser su papá, digamos. No había un momento intermedio, era un niño o casi un adulto que imitaba la forma de comportarse de un adulto, y había que empezar a pensar en conseguir la novia definitiva para toda la vida, etcétera, etcétera. Todo eso se revolucionó en los 60 por un montón de razones que yo no estoy capacitado para explicar, pero que se produjo. Y de golpe toda una juventud en todos los lugares del planeta, algunos incluso sin influencia de los medios, porque hay gente que puede pensar que esto fue influencia de los medios, empezó a sentir que podía vivir de otra manera, que no tenía por qué estudiar lo que los viejos le habían dicho, etcétera, etcétera. Y eso lo sintetizó muy bien Morris en lo que se considera la primera canción del rock nacional, que es un rock muy, muy simple y muy básico, pero que pone las cosas sobre la mesa, que dice: soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición, y que realmente yo hago lo que quiero, yo soy dueño de mi vida. Esa actitud por primera vez aparece. Había, por supuesto, que Picasso pensaba eso, Jean Cocteau pensaba eso, incluso Leopoldo Marechal pensaba eso, pero masivamente que suceda que una generación dice: no tengo por qué seguir las pautas que me imponen mi papá, mi familia, mi ámbito, mi clase social, etcétera, etcétera, y voy a decidir yo. Y por eso muchos chicos se largaron a viajar para conocer otras culturas, se largaron a conocer el mundo de una manera, y nosotros en Buenos Aires nos largamos a una cosa que se llama naufragar, que era recorrer la ciudad, porque nosotros teníamos la idea, muy influenciada por los poetas malditos y por los surrealistas, de que había que liberar la mente, dejar fluir la mente, dejar fluir el pensamiento, romper los esquemas y ponerse en un estado creativo permanente. Entonces salíamos en grupo y mucha gente habrá oído hablar del famoso La Perla del Once, la cueva, vamos caminando, pasando días sin dormir juntos, divagando, inventando, escribiendo canciones, y nos juntábamos en La Perla del Once, que era el único bar que estaba abierto y que se podía estar en grupo porque estaban también los estudiantes en grupo. Entonces nosotros nos disimulábamos al fondo detrás de los estudiantes,
se podía estar en grupo y se podía divagar y charlar. No se podía tocar la guitarra, por eso había que ir al baño a tocar la guitarra, por eso la balsa, la famosa anécdota de que fue compuesta en el baño de la Perla del Once. Pero en ese lugar, en esas mismas mesas, 30 años antes, nos enteramos después, y yo me mandé una pequeña investigación sobre el tema, se habían sentado Leopoldo Valechar, Raúl Scalabrini Ortiz, Jorge Luis Borges y una serie de gente, Sul Solar, bajo la batuta de Macedonio Fernández, ¿no? Que era mucho mayor. Ellos tenían 20, como teníamos nosotros 30 años después, y Macedonio tenía 30 y pico, 40. Y en esas mismas mesas inventaron una cosa muy parecida a la que nosotros soñábamos, una sociedad anarquista, sin autoridades, con libertad total, que viviera fuera de la locura de la ciudad, e incluso planearon armar una comunidad anarquista en Entre Ríos o Misiones, empezaron a divagaban como locos y naufragaban como locos. Esos mismos tipos para nosotros ya en esa época eran muy respetables, y ustedes fíjense que uno de los primeros grupos argentinos lleva el nombre de una frase de Leopoldo Valechar, Los Abuelos de la Nada, es del libro del Banquete de Severo Arcángelo, donde dice, el protagonista dice, y entonces me dijo, vos sos un padre de los piojos, un abuelo, hijo de los piojos, ¿sí? Bueno, hijo de los piojos, abuelo de la nada. Porque para nosotros leíamos mucho, Valechar, leíamos mucho a los poetas del tango, mucho a los poetas del folclore, y por supuesto mucho a los poetas modernos que Susana mencionaba, a los poetas beat, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacerla muy larga, quiero puntear algunas cositas. Primera cosita, nosotros tuvimos la preocupación del voceo o el tuteo, que es algo que los compositores y letristas de tango también tienen y sufren. Es una condena del argentino, del escritor argentino. ¿Cómo escribo? ¿De vos o de tú? Y hay un libro muy interesante para el que le interesa el rock, un libro que se llama El rock y Buenos Aires y el rock se llama. Está editado por la municipalidad, por la Dirección de Patrimonio de la municipalidad. Cita 500 canciones de rock, 500 canciones de rock que hablan de Buenos Aires. Y en un capítulo, habla de este tema, del voceo. Y bueno, yo tengo el orgullo de que dice, la primera canción que fue claramente hizo uso del voceo fue de Pipo Lernoux, La Princesa Dorada, que hice con Tanguito, y que dice, cuando la princesa habla, vos la oís. Vos la oís, bien marcadamente voceo. Y entonces discute un montón y hace análisis, es muy interesante, hace análisis de letra de Spinetta, donde empieza hablando de tú y termina hablando de vos, cambia los tiempos, bueno, y porque muchos de los poetas, tenemos que reconocer, los poetas de rock, que en general somos mucho más incultos que los del tango. De la misma manera que los músicos de rock son mucho más incultos musicalmente que los músicos del tango. Es raro que un músico de rock lea música, y casi todos los músicos del tango, todos leen música y tienen una formación sinfónica, etc. Y eso afectó bastante la poesía, pero también le dio un carácter. Le dio un carácter de lenguaje de la calle, que es una cosa que el rock buscó todo el tiempo. Y el rock tiene un montón de cruces con el tango. Por ejemplo, anoté acá rápidamente el Capitán Beto, no sé si conocen la canción del Capitán Beto que compuso Spinetta en los 70, que habla de un muchacho que se fabrica una nave espacial en Aedo, cerca de la estación de Aedo, hecha de fibra, y pone la foto de Carlito Gardel sobre el comando y regando los malbones en la cabina
¿no? Y habla de todas estas cosas, habla de dónde habrá una ciudad en la que alguien silbe un tango, mi vieja y el café. Habla de tópicos bien tangueros en una canción de rock, en un grupo claramente de rock, a pesar de que ahí acompaña a Mederos con su bandoneón. Otro caso es Laura Bá, en el primer disco de Almendra, no sé si se acuerdan, Laura Bá lentamente recoge su valija gris, el dolor de toda una vida de penas. Bueno, es una canción muy impresionante, también con Mederos en el bandoneón, que tiene un clima tanguero impresionante, pero no es un tango, pero tiene un clima tanguero impresionante. Después hay una que se llama Mi querido amigo Pipo, de Morris, que dice: ¿te acordás de la vitrola, de mi traje azul de seda, de mi pinta de varón? En Palermo al mediodía los cines de 30 guitas y la vida sin rencor. Y dice: porque en cada esquina barrio siempre estarás presente, que se es también una letra de tango perfecta, puesta en un contexto de rock. Y después hay otro ejemplo, que Yo vivo en esta ciudad, no sé si la conocen, donde la podemos cantar también. ¿Así? Donde la gente todavía usa gomina, donde la gente va a la oficina sin un minuto, marca claramente un cambio generacional esa canción. Y también tiene bandoneón. O sea que hay un cruce muy fuerte entre el tango y el rock, por más que los tangueros y los rockeros no lo quieren reconocer. Los tangueros hasta hace poco de ninguna manera iban a aceptar que el rock estaba relacionado con el tango, y los rockeros tampoco querían saber nada. Ahora, hay una cosa interesante en el rock, quiero terminar porque ha llegado el profesor Ferrer, así que estamos... Así que estamos todos. Una cosa de la que quiero hablar del rock. Te contagiaste, ¿viste? Fue contagioso. Que ya me parece muy importante, es que el rock tiene una especie de virus de actualización permanente. Un poco el virus que tenían los artistas modernos del principio del siglo en Francia, Picasso y esos tipos, que no podían hacer 2 exposiciones seguidas con el mismo estilo, que tenían que cambiar totalmente todo el tiempo. Ese ritmo lo impusieron un poco los Beatles en los 60. Cuando esperábamos los discos de los Beatles, cada disco era totalmente distinto al anterior y tenía influencias distintas, sonidos distintos, colores distintos, letras distintas, qué sé yo. Y eso para nosotros es como un mandato que tienen los rockeros. La mayoría de los rockeros, algunos se encuentran un estilo vendedor y se sientan a cobrar en Sadaic y listo, pero la mayoría se sienten con un mandato a continuar explorando y descubriendo cosas nuevas permanentemente, y eso me parece una cosa muy interesante, y eso es lo que ha hecho que el rock se conectó con la música hindú, se conectó con el candombe, se conectó con el tango, se conectó con el folclore, el ejemplo más típico del gieco, se conectó con en Brasil, en todos lados el rock explora distintas raíces, porque yo estaba pensando en eso de que no quiero seguir una tradición, que decía Morris. Yo estaba pensando en la diferencia entre tradición y raíz. Yo no quiero seguir una tradición. Soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición, no, pero tengo raíces. Yo estoy enraizado en esta ciudad, tengo el olor, el color, el sonido de esta ciudad en mí, y voy a reflejar eso, y soy descendiente de franceses e italianos y voy a reflejar eso, y etcétera, y todas las cosas que he leído y que he visto van a estar en mí, son mis raíces. Entonces, bueno, y quiero decir también que el rock tiene una frontalidad muy grande, que habla de las cosas de una manera muy directa y que nunca tuvo miedo, no es
como movimiento, ¿no? Hay de todo dentro, el rock es muy grande, pero por ejemplo el rock habló de la dictadura, durante la dictadura, hizo una canción como Alicia en el País, Charly García, donde hace una metáfora: no tendrás jueces ni testigos, no tendrás poder, y bueno, usando a Alicia en el País de las Maravillas, hace una descripción, nombra a Ilía, no habrá morsa ni tortuga, por Ilía y por Onganía, etc. El mismo Charly García hizo una canción como El otro yo del señor Tijeras, cuando Paulino Tato era el mandamás de no sé qué agencia que censuraba las películas, hizo una canción sobre eso. Después hay miles de canciones sobre la crisis de los 90 y del 2000, como la canción El señor Cobranza o Devolver la bolsa o qué sé yo. Hay canciones de sexo que hablan de sexo. Tu bahía y mi península, la península mía y tu bahía fue por supuesto prohibida, muchísimas canciones de rock han sido prohibidas, y de alguna manera el rock también fue el primero que empezó a mostrar la marginalidad, el tema de la bandera, la bengala, los redonditos, las batallas campales. Empezó a asomar toda una población joven que había quedado, que eran hijos de gente sin trabajo, de mujeres abandonadas en situaciones terribles, que empezó a crecer en la época de los 90, esa marginalidad enorme, porque nosotros crecimos en una época donde la clase media era la mayoría del país y hoy ya no lo es más, y hoy hay una franja de marginados muy grande, y esa franja de marginados se expresó muy bien a través del rock. Y después hay otras cosas más que quiero hablar, es que el rock marcó también la cosa de la independencia. La independencia comercial: yo voy a vender mis propios discos, como hace Flopa, por ejemplo, voy a producir y vender mis propios discos y no voy a estar a lo que diga el jefe de una agencia internacional, multinacional. Y las tapas. Y entonces, para cerrar, cuento una historia. Cuando Luis Alberto Spinetta, que además de cantar pintó la tapa del primer disco de Almendra, que ustedes seguramente conocen, la llevó a la grabadora, era el año 68, en la grabadora le dijeron: pero escuchame, este muchacho, este payaso, no sé si se acuerda del payaso que tiene una sopapa en la cabeza, ¿quién va a entender esto? ¿Por qué no ponemos una foto de ustedes que son lindos muchachos? Hacemos una linda foto y listo, que es la tradición. Los folcloristas, los tangueros, los rockeros de esa época simplemente ponían la carucha en la tapa y eso es todo, y se dejaban manejar artísticamente por la gente de la grabadora. Y Spinetta dijo: no, esta es la tapa del disco, esta es la tapa. No, esta es la tapa. Se fue. Tiempo después lo llaman y dicen: escúcheme, perdimos su original, así que vamos a poner una foto de ustedes. Y entonces esa noche Spinetta se quedó sin dormir, volvió a hacer la tapa, fue y le dijo: acá está la tapa, publiquen esto, y es la tapa que todos... Les puso la tapa, realmente, les puso la tapa. Gracias, Nicolás.